Buenas tardes, hermanos. Es para mí un privilegio poder estar aquí en la casa del pastor y compartirles un pequeño mensaje en esta tarde. Estamos en el mes de diciembre y cuando escuchamos la palabra diciembre pensamos en Navidad, pensamos en fiesta, pensamos en regalos, pero muchas veces nos olvidamos del motivo fundamental de la Navidad. Y ese es el tema que quiero traer hoy. ¿Por qué celebramos la Navidad? En la Navidad celebramos el nacimiento de Jesús. Muchas personas cristianas no celebran la Navidad. Y la razón por la cual no la celebran es que ellos dicen que no conocemos el día real en que nació Jesús. También ellos dicen que el 25 de diciembre era una fecha usada en la antigüedad para celebrar fiestas paganas. Y todo eso es verdad. No conocemos el día real en que nació Jesús. El 25 de diciembre era usado en la antigüedad para celebrar fiestas paganas. Pero nosotros no celebramos el día. Nosotros celebramos el evento, celebramos el acontecimiento, es decir, el nacimiento de Jesús, el nacimiento de nuestro Salvador. Y tenemos muchas razones por las cuales celebrar el nacimiento de Jesús, por la cual celebrar la Navidad. Pero hoy quiero mencionar 4 razones. Pero primero vamos a orar. Padre, gracias por tu amor. Padre, gracias por tu misericordia. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo Jesús a que muriera por nosotros. Gracias por poner en nuestro corazón este deseo, Padre, de reunirnos, de congregarnos para adorarte, para alabarte, para compartir tu palabra. Te pedimos, Padre, que toda palabra hablada aquí sea guiada por tu inmensa e infinita sabiduría. Que seas tú, Padre, el que hables a través del Espíritu Santo. Todo te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador, Jesucristo de Nazaret. Amén. La primera razón por la cual celebramos la Navidad es porque las huestes celestiales celebraron el nacimiento de Jesús. Veamos qué nos dice la palabra en Lucas capítulo 2, versículos del 8 al 14. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Aquí vemos que las huestes celestiales alababan a Dios por el nacimiento de Jesús. Es decir, estaban celebrando. Y si las huestes celestiales celebraban el nacimiento de Jesús, nosotros aún tenemos más motivos que ellos. Porque la causa por la cual Jesús vino a este mundo es por causa de nosotros, para entregar su vida por nosotros. Por lo tanto, tenemos aún más razón que las huestes celestiales para celebrar el nacimiento de Jesús. Y es por eso que celebramos la Navidad. La segunda razón por la cual celebramos la Navidad es porque en ella celebramos el nacimiento de Emmanuel, es decir, Dios con nosotros. Veamos qué nos dice la palabra en Mateo 1:23. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás
su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. El Dios con nosotros nació, vino a este mundo. Y eso es un gran motivo para nosotros festejar la Navidad, porque festejamos el nacimiento de Dios con nosotros. El Dios que nunca nos abandona, que siempre está con nosotros. Y hay demasiadas pruebas que demuestran esto, que Dios siempre está con su pueblo. Lo podemos ver en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento y en nuestra vida diaria. En el Viejo Testamento podemos ver cómo Dios estaba con su pueblo hebreo, el pueblo escogido, en todo momento. Cuando ellos se encontraban en la travesía en el desierto por 40 años, vemos cómo Dios los guiaba de día y de noche. La palabra dice que por el día Dios los guiaba en una columna de nube y por la noche los guiaba en una columna de fuego. También vemos cómo Dios suplía sus necesidades de ropa, comida, agua. Dios de manera sobrenatural le enviaba maná desde el cielo. Igualmente, alguna ocasión que llegaron a lugares donde no había agua, vemos cómo Dios de manera sobrenatural sacaba agua de una roca, la peña de Oreb. Y dice la palabra que esa roca era Cristo, que siempre estaba con ellos, porque Cristo siempre está con nosotros. Y de la misma manera que le daba agua a ellos allí en el desierto, de esa misma manera está siempre con nosotros. Y está aquí ahora para que bebamos de su agua. Y esta es su agua, su palabra, porque en ella hay vida y vida eterna. Y por eso celebramos la Navidad, porque es el Dios con nosotros, el que nunca nos abandona. En una ocasión llegó un periodo de sequía en la tierra y Dios le habló a su profeta Elías y le dijo: vete junto al arroyo de Querí y bebe de él, porque yo he ordenado, yo he mandado, dice Dios, a los cuervos a que te lleven comida allí. Dice la palabra que los cuervos le llevaban pan y carne por la mañana y los cuervos le llevaban pan y carne por la tarde. Ese es el Dios que nosotros tenemos, un Dios que nunca nos abandona, un Dios que siempre está con nosotros, un Dios que siempre suple nuestras necesidades. Y por eso lo celebramos, porque es el Dios con nosotros, el Emmanuel. En el Nuevo Testamento podemos ver cómo Jesús también siempre estaba junto a sus discípulos, aun cuando no estaba con ellos físicamente. Él estaba pendiente de ellos, Él estaba a cuidado de ellos. En una ocasión, Jesús estaba junto a sus discípulos a la orilla del mar de Galilea y les dijo: suban en la barca y vayan hacia el otro lado, porque yo necesito quedarme acá. Los discípulos se subieron en la barca y salieron hacia el otro lado. Pero cuando llegó la noche, Jesús se percató que sus discípulos aún estaban en el medio del mar, en medio de la oscuridad, luchando contra una gran tormenta, luchando contra un gran viento. Pero Jesús estaba pendiente de ellos, a pesar de que estaba distante a la orilla. Quizá lo más cercano que pudo estar es a 1,5 millas, porque la parte más cercana de una orilla a otra en el mar de Galilea es 3 millas. Y como ellos estaban en el medio del mar, es decir, lo más cercano podía ser 1,5 millas de distancia. Pero sin embargo, Jesús estaba pendiente de ellos. Y dice la palabra que Jesús podía notar que estaban fatigados. Veamos qué nos dice la palabra en Marcos 6:48. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la 4ª vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Jesús estaba a una distancia lejana, en medio de una oscuridad. Ellos estaban en medio de grandes olas, en una barca pequeña. Sin embargo, Jesús podía notar que estaban fatigados. Y para tú notar que alguien está fatigado, necesitas ver su rostro. Es decir, Jesús tenía una vista cercana a ellos. Ellos no veían a Jesús, pero Jesús
sí lo veía a ellos. Fue hacia ellos, se subió en la barca y el viento se calmó. Ese es el Dios que tenemos nosotros. Un Dios que nunca nos abandona. Un Dios que siempre está con nosotros. Por tanto, si tú estás en una tormenta, está pasando algún problema, quizás tú pienses que estás solo, pero no. Dios está contigo. Tú no lo ves, pero Él sí te ve a ti. Solo necesitas confiar en Él. Y Él vendrá a tu barca, se subirá y el problema se irá. Porque ese es el Dios que tenemos. Un Dios que está con nosotros siempre. Y por eso lo celebramos. Porque celebramos el nacimiento de Dios con nosotros. Y quizás tú puedas pensar, pero eso nada más ocurría en la Biblia. No, Dios siempre está con nosotros. Dice su palabra, Mateo 28:20, que si permanecemos en su palabra, que si guardamos sus mandamientos, Él va a estar con nosotros hasta el fin del tiempo, hasta el último día. Y eso lo podemos ver en nuestra vida diaria, como Jesús siempre está con nosotros. Hay mucho testimonio de eso. Y quiero mencionar uno. ¿Qué ocurrió en la Unión Soviética? La antigua Rusia comunista. Como sabemos, los países comunistas son perseguidores de las religiones, principalmente de los cristianos. Y así ocurría en la Unión Soviética. En una ocasión, el gobierno envió a los soldados a que fueran a casa de un pastor. Lo agarraron y el jefe de los soldados le dijo, súbelo en el helicóptero, llévatelo bien lejos a la Siberia y déjalo caer para que muera reventado y nadie pueda encontrar jamás su cuerpo. Así hicieron los soldados. Tomaron al pastor, lo sacaron de su casa, lo subieron en el helicóptero y se lo llevaron. Pero los soldados estaban un poco borrachos y dijeron, ¿para qué vamos a ir tan lejos? Mejor lo dejamos caer aquí en la nieve, como quiera va a morir y nadie lo va a encontrar, porque va a quedar enterrado en la nieve. Y así hicieron. Lanzaron el pastor en la nieve. El pastor quedó enterrado en la nieve, pero no murió, solamente perdió el conocimiento. Cuando recobró el conocimiento, vio que un oso lo llevaba arrastrado por el cinto y pensó, me salvé de la caída, pero ahora voy a hacer cena de este gran oso polar. El oso lo llevó para su cueva, se acostó al lado de él y pasó la noche junto a él para darle calor. En la mañana el oso se levantó, salió y al poco rato regresó con una bolsa de comida. Al día siguiente hizo lo mismo, durmió con él, se levantó y regresó con otra bolsa de comida. Eso hizo durante 3 días. Al cuarto día, en la cuarta mañana, el oso agarró al pastor por el cinto, lo arrastró y se lo llevó a un lugar donde no había nieve y ahí lo dejó. El pastor pudo ver que lo había dejado cerca de un grupo de campesinos que estaban trabajando en la tierra. Él empezó a gritar, lo escucharon y se lo llevaron para su casa. Cuando él le contó la historia, dijeron los campesinos, con razón, durante los últimos 3 días, cada vez que íbamos a almorzar, nos faltaba una bolsa de comida. Porque ese es el Dios que nosotros tenemos. Un Dios que siempre suple nuestras necesidades, aunque tenga que hacerlo de manera sobrenatural, aunque tenga que usar animales como los cuervos, como el oso, pero Dios siempre suple nuestras necesidades, porque Dios siempre está con nosotros. Y por eso celebramos la Navidad, porque celebramos el nacimiento de Emmanuel, Dios con nosotros. Amén. La tercera razón que quiero mencionar es que al celebrar la Navidad, celebramos el nacimiento de la luz del mundo. Veamos qué nos dice la palabra en Juan capítulo 1, versículo del 1 al 9. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz,
a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Jesús es la luz que vino a este mundo, a sacarnos de tinieblas, a sacarnos de oscuridad por causa de nuestro pecado. Nos trajo de la oscuridad a la luz, para que todo aquel que sigue a Jesús no ande más en tinieblas, sino en luz. El mismo Jesús lo deja bien claro en Juan 8:12. Veamos qué dice la palabra del mismo Jesús, Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y es así. Todo el que viene a Jesús pasa de tinieblas, de oscuridad a luz. Y eso lo podemos ver en la Biblia. ¿Cuántas personas tuvieron un encuentro con Jesús y cambiaron su vida de oscuridad a luz? Podemos ver, por ejemplo, la historia del ciego Bartimeo. Bartimeo era un ciego que tenía que mendigar en el camino, pedir limosna. Quizá él tenía un deseo de trabajar para alimentar a su familia, pero no podía, porque era ciego. Por tanto, tenía una vida triste, una vida oscura. Pero escuchó que Jesús estaba pasando por el camino y comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús lo escuchó y dijo: tráiganlo acá. Le preguntó: ¿qué quiere? Quiero recobrar mi vista. Él dijo, Jesús le dijo: tu fe te ha salvado. E inmediatamente Bartimeo recobró la vista. Bartimeo pasó de oscuridad a luz. No solamente físicamente, sino espiritualmente. Porque dice la palabra que Jesús dijo: ha llegado la salvación. Ese es el Dios que nosotros servimos, que nos sacó de la oscuridad a la luz. Tenemos, por ejemplo, el caso de Zaqueo. Zaqueo era un jefe de publicanos. Los publicanos eran aquellas personas encargadas de cobrar los impuestos. Y ellos, su salario, lo obtenían poniéndole recargo a los impuestos. Por eso, sus compatriotas no lo querían, porque la mayoría de ellos eran abusivos. Y quizás Zaqueo era uno de los más abusivos, porque era jefe de los publicanos. Por ejemplo, ellos, si tenían que cobrar $100 de impuestos, cobraban 120. Le daban 100 al tesoro romano y se quedaban con 20 para ellos. Y la mayoría de ellos eran abusivos, por eso no lo querían. Pero Zaqueo se enteró que Jesús iba a estar por ahí. Y dijo: yo quiero ver a Jesús. Y fue a verlo. Pero como era muy pequeño, se tuvo que subir en un árbol para poderlo ver. Jesús miró a Zaqueo y dijo: Zaqueo, desciende del árbol porque hoy quiero posar en tu casa. Dice la palabra que Zaqueo lo recibió gozoso a Jesús en su casa. Y dijo: hoy voy a dar la mitad de lo que tengo a los pobres. Y si a alguien he ofendido, le voy a dar 4 veces según la ofensa. Jesús le dijo: Zaqueo, hoy ha llegado la salvación a tu casa. Ese es el Dios que servimos. Aquel Dios que nos cambia nuestra vida, transforma nuestra vida de oscuridad a luz. Así como cambió la vida de Zaqueo, así como cambió la vida de Bartimeo. Tenemos el caso de la mujer samaritana. Muchas personas hablan de esta historia. Era una mujer que estaba perdida en adulterio, en fornicación, pero un día tuvo un encuentro con Jesús y su vida cambió inmediatamente de oscuridad a luz. Y no solo cambió, sino que se convirtió en luz para otras personas. Porque gracias a su testimonio, muchos samaritanos vinieron a Jesús. Ese es el Dios que tenemos, que cambia vida, que transforma vida y nos convierte para que seamos luz para otros, para que su luz brille en nosotros. Y quizás alguien pueda decir: no, pero eso nada más ocurría con personas que tuvieron un encuentro físico con Jesús. No, Jesús sigue cambiando vida aún después de su muerte y resurrección.
Tenemos, por ejemplo, el caso de Pablo. Pablo tuvo un encuentro con Jesús resucitado. Pablo era un perseguidor de los cristianos. Ellos le temían mucho, porque lo perseguía por toda parte, lo llevaba preso. Pablo asintió en la muerte de Esteban, el primer mártir cristiano. Y no solo asintió en su muerte, sino que sujetó las ropas de aquellas personas que apedrearon a Esteban. Pablo era muy temido por los cristianos, porque los perseguía por toda parte. Pero un día, siguiendo a los cristianos hacia Damasco, tuvo un encuentro con el Jesús resucitado. Y su vida cambió. Su vida dio un giro de 180 grados. Y de ser un perseguidor de los cristianos, se convirtió en el evangelista más grande de todos los tiempos. Porque ese es el Dios que nosotros servimos. Un Dios que cambia vida, que transforma vida. Y así como cambió la vida de todas esas personas, sigue cambiando vida actualmente. Vemos como muchas personas que tenían una vida oscura, muchos de ellos presos, han venido a Jesús, han cambiado su vida y se han convertido en luz para otros, convirtiéndose en grandes evangelistas, en grandes misioneros. Hay muchos testimonios de eso. También podemos ver nuestra propia vida, cómo nos ha cambiado. Solo tenemos que mirar hacia atrás, qué éramos antes y qué somos ahora. Porque ese es el Dios que servimos, el que nos sacó de la oscuridad a la luz. Y por eso lo festejamos, porque al celebrar la Navidad, celebramos el nacimiento de la luz del mundo. La luz que vino a sacarnos de tiniebla a luz. Amén. Tenemos muchas razones. Y la cuarta razón que quiero mencionar es que al celebrar la Navidad, estamos celebrando el nacimiento de nuestro Salvador. Veamos qué dice la palabra en Mateo 1:18 al 21. El nacimiento de Jesús fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ese es el Dios que servimos, nuestro Salvador. Y quizás alguien pueda preguntar: ¿y por qué yo necesito un Salvador? La palabra dice en Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte. Es decir, nosotros estamos condenados a muerte por causa de nuestros pecados. Y quizás alguien pueda decir: pero de toda manera vamos a morir. Sí, todos vamos a morir, pero nuestra existencia no termina en la muerte. Nuestra existencia aún continúa después de la muerte. Y eso lo podemos ver claramente en la historia del rico y Lázaro. Historia contada por el mismo Jesús. Veamos qué nos dice la palabra en Lucas capítulo 16, versículos del 19 al 26. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno.
Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Aquí vemos que mueren dos personas, pero cada una con un destino muy diferente. Vemos que el mendigo va a un lugar de consolación junto al seno de Abraham, y el rico va a un lugar de tormento, donde nadie quisiera ir, ¿verdad? Pero según la historia, hay muchas personas que van a ese lugar de tormento. Y lo más triste aún es que luego que estamos en ese lugar, no podemos cambiar nuestro destino. No podemos ir para allá, ni de allá para acá. Lo deja bien claro la historia. Es decir, que para decidir nuestro destino tiene que ser cuando aún estamos en vida. Y ese destino depende si morimos con Jesús o si morimos sin Jesús. El mismo Jesús lo deja bien claro cuando le da la gran comisión a sus discípulos. Veamos qué nos dice la palabra en Marcos 16, 15 al 16. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Aquí vemos claramente los dos destinos posibles: condenación o salvación. El que creyere y fuere bautizado, es decir, el que crea genuinamente en Jesús, será salvo. El que no crea será condenado. Por tanto, mientras aún estamos en vida, tenemos que decidir si queremos ir a un destino al otro. Y eso depende si recibimos a Jesús como nuestro Salvador o no lo recibimos. Estamos condenados a muerte por causa de nuestros pecados, por causa de nuestro delito. Pero gracias a Jesús volvemos a tener vida, a recobrar vida, aún en los lugares celestiales. Y el mismo Pablo lo deja claro. Veamos qué nos dice Pablo. En Efesios 2, del 1 al 6. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Nosotros estamos destinados a la muerte eterna por causa de nuestros pecados, por causa de nuestro delito. Pero gracias a Jesús tenemos vida, revivimos aún en los lugares celestiales, resucitamos con Él. Y esa era la esperanza que tenía Pablo, que un día iba a morir, pero iba a la presencia del Señor. Por eso el mismo Pablo nos dice en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 6, que quisiera estar ausente del cuerpo y presente en el
Señor. Y esa es la esperanza que debe haber en nosotros. Que un día vamos a estar ausentes del cuerpo, pero presentes en el Señor. Y es un gran motivo para celebrar. Había una vez una joven que estaba condenada a muerte por causa de una enfermedad. Le quedaban pocos días de vida, por lo cual el doctor decidió enviarla a su casa para que pasara los últimos días en su casa, y era muy joven. A los pocos días, el doctor fue a visitarla a la casa, porque le había tomado mucho cariño a la joven y a su familia. El doctor estaba conversando con sus padres en la sala y les dijo: me da mucha tristeza por su hija, verla tan joven y ya vivió los mejores días de su vida. Pero él no se dio cuenta que la joven que estaba en el cuarto lo estaba escuchando. Y le dijo: doctor, discúlpame, pero yo no he vivido los mejores días de mi vida. Los mejores días de mi vida aún están por venir, cuando esté en la presencia de mi Señor y Salvador Jesucristo de Nazaret. Esa es la esperanza que debe haber en nosotros, que un día partiremos de este mundo y estaremos con Él, porque Él pagó por nosotros, porque Él es nuestro Salvador. Y por eso celebramos la Navidad, porque es el nacimiento de nuestro Salvador. Y hemos visto varias razones. Las huestes celestiales celebraron el nacimiento de Jesús. Al celebrar la Navidad, celebramos el nacimiento de Manuel, Dios con nosotros, el Dios que nunca nos abandona. Celebramos el nacimiento de la luz del mundo, aquel que nos trajo luz en medio de nuestra oscuridad. Celebramos el nacimiento de nuestro Salvador, el que pagó por todos nuestros pecados, pasado, presente y futuro. Por tanto, tenemos muchas razones por las cuales celebrar la Navidad, porque celebramos el nacimiento de nuestro Señor y Salvador. Amén. Y lo tenemos que celebrar con mucho gozo. Para terminar, quiero decir, hay muchas personas que no celebran la Navidad por diferentes razones. Pero toda persona sabe que la Navidad tiene que ver con Jesús. Por tanto, esta temporada, esta época del año, es una gran oportunidad que tenemos para hablarle a las personas acerca de Jesús. Hablarle a nuestra familia, nuestras amistades, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo. Hablarle de Jesús, que vino a este mundo a vivir una vida sin pecado, para entregar su vida por nosotros. Decirle que la palabra dice en Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su único Hijo, a su unigénito, para que diera su vida por nosotros, para que todo aquel que crea en Él tenga vida y vida eterna. Que lo único que necesitamos es creer en Él. Y todos tenemos la capacidad de creer. No importa si eres blanco, no importa si eres negro, no importa si eres grande, no importa si eres bajito, no importa si eres nacional, no importa si eres extranjero. Todos tenemos la capacidad de creer. Y eso es lo único que necesitamos. Y si alguien me está escuchando y no tiene a Jesús como su Salvador, hoy es el día. Solo necesitas abrir tu corazón a Jesús. Invitarlo a que sea el Señor de tu vida. Reconocer que eres pecador, que necesitas un Salvador. Y ese Salvador es Jesús, que quiere guiar tu vida para que te alejes del pecado. Solo abre tu corazón a Él. Invítalo a que sea el Señor de tu vida. Y verás cómo tu vida cambiará. No solo porque tendrá vida eterna, sino que encontrará en esta vida paz y gozo. El gozo de la salvación. Solo necesitas abrir tu corazón a Jesús. Amén. Oremos. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias por enviar a tu Hijo a nosotros. El Emmanuel, el Dios con nosotros, el Dios que nunca nos abandona, el Dios que siempre suple nuestra necesidad. Gracias por enviar a esa luz que vino al mundo a sacarnos de tinieblas, de esa oscuridad por causa del pecado y traernos luz, traernos vida. Gracias por enviar nuestro Salvador, el que pagó por todos nuestros pecados, pasado, presente
y futuro. Padre, te pido que si hay alguien que está escuchando y no te tiene a Jesús como Salvador, toca su corazón, cambia su vida, abre el corazón para que pueda recibir a tu Hijo Jesús como su Salvador. Padre, todo te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador, Jesucristo de Nazaret. Amén. Gracias a todos. Bendiciones.